apóstol San Pablo a los Efesios, en su capítulo 1, del versículo 3 al 5, la palabra de Dios nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Sea bendita la palabra de Dios. Voy a predicar con el título Voluntad de Dios para sus escogidos. Hace ya mucho tiempo, mi querido amigo, desde los siglos de los siglos, se ha venido diciendo que todo lo que sucede en la tierra, en los cielos y en los mares, sucede porque esa es la voluntad de Dios. Decimos, sucedió esto porque esa era la voluntad de Dios. Pero hoy en este día yo vengo a aclararle algo, que no todo lo que sucede acá en la tierra y particularmente en el hombre sucede porque esa sea la voluntad de Dios. Hay cosas que suceden al hombre porque esa es la voluntad de Él y no la voluntad de Dios. Por ejemplo, el que le gusta ingerir bebidas alcohólicas, su voluntad y su deseo es de andar borracho todo el tiempo, aunque la voluntad de Dios no sea esa. El que consume droga, su deseo y voluntad es andar drogado, sin importarle que Dios no desea eso para él. El que está adicto a practicar juegos de azar, como por ejemplo jugar naipe, jugar dados, jugar loterías, lo hace porque esa es la voluntad de Él. El que le gusta delinquir también, por ejemplo, el que anda delinquiendo, siempre lo hará porque esto satisface su voluntad ambiciosa. Lo hace porque esa es la voluntad de Él, aunque no sea la voluntad de Dios. El fornicario y el adúltero lo practica, lo hace porque esto satisface su voluntad y su deseo carnal, sin importarle cuál sea la voluntad espiritual en su vida. Por lo tanto, mi querido amigo, quiero decirle que la voluntad destructiva, carnal, son prácticamente voluntades del hombre y no voluntades de Dios. Pero acá donde leímos estos versículos que leímos, vemos algunas voluntades
linda de Dios para sus escogidos, para los que oímos su voz y le seguimos. Unas voluntades muy especiales que Dios siempre ha tenido para con los hombres, para con aquellos que abren sus oídos y pueden oír su voz y le seguimos a Él obedeciendo sus mandatos. Y entre una de esas voluntades podemos mencionar la primera, que decimos que su voluntad es que seamos llenos del Espíritu de su Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Vea cómo nos dice ahí en el versículo 3, donde leímos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos bendijo dándonos el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida, para que ya no andemos conforme a la voluntad de la carne, sino conforme a la voluntad del Espíritu de Dios, gobernando y dominando y ordenando y autorizando las actitudes y los comportamientos de aquellos que hemos podido oír su voz y de los que atendemos su mandato y su ordenanza. Eso es una voluntad linda de Dios para con los hombres, que estemos siempre llenos del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, para que ya no andemos solos, sino que seamos gobernados por alguien sobrenatural llamado Jesucristo de Nazaret. Voluntades lindas de Dios para con los hombres, voluntades lindas de Dios para los que oímos su voz y le seguimos. Estas son las voluntades preciosas que Dios tiene para sus escogidos. Dijimos que su voluntad número 1 es que seamos llenos del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Pero también podemos decir que otra de sus voluntades preciosas es que seamos santificados, lavados con su sangre de nuestro Señor Jesucristo, para ser purificados y sin mancha. Esa también es otra voluntad de nuestro Dios, que seamos santificados y que seamos lavados con la sangre del Cordero para ser purificados y sin mancha. Una voluntad gloriosa de nuestro Dios, y la encontramos en el versículo 4 de Efesios capítulo 1. Allí nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oiga bien, nos escogió, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé a cuántos de los que están acá en este lugar, mi Padre los escogió, los predestinó para que fuesen santos y sin mancha desde antes de la fundación del mundo. Pero para eso usted tiene que saber oír la voz de Dios, porque la palabra de Dios dice que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro pastor, y sus ovejas conocen a su pastor y oyen su voz y le siguen. Eso es lo que tenemos que hacer, saber oír la voz de Dios, porque hemos sido escogidos y hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santificados, purificados con la sangre del Señor Jesucristo, para vivir una vida sin mancha, para vivir una vida consagrada al Señor Jesucristo, obedeciendo y agradándole a Él solamente en espíritu y en verdad.
voluntades lindas de nuestro Dios para sus escogidos, voluntades preciosas que Dios tiene para sus predestinados, para los que escogió desde antes de la fundación del mundo. Hoy es un lugar y es una hora especial para que usted forme parte de esos escogidos gloriosos de Dios y empiece a experimentar estas voluntades lindas de nuestro Dios para nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dijimos que una de las voluntades preciosas de nuestro Dios para sus escogidos es que seamos llenos del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. También dijimos que otra voluntad es que seamos santificados y que seamos lavados con la sangre del Cordero para ser purificados y sin mancha. Pero también vamos a decir que otra voluntad gloriosa de nuestro Padre para con sus hijos es que seamos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Vea qué maravilloso, vea qué interesante, qué voluntad tan grande la de nuestro Dios. Otra voluntad preciosa es que seamos adoptados como sus hijos. Oiga, ¿quién puede hacerse cargo de alguien que está tan contaminado, de alguien que está tan sucio, que está putrefacto, de alguien que no tiene valor? Pero nuestro Padre dice que una de sus voluntades es que seamos adoptados como hijos suyos.